el tema que nos convoca hoy día le denominamos cómo puedes transformar tu negocio a través de la innovación y tecnología. Y vamos a ver varios aspectos de la innovación, ¿no? La vigilancia, la transferencia. Entonces, los temas que vamos a ver son cinco grandes temas. Primero vamos a hablar del dilema del innovador. Segundo, qué pasa con la normalización e innovación. Tercero, el sistema de innovación. Y finalmente, cuarto y quinto, cómo se hace la implementación y cómo se hace la certificación. Vamos a hacer esta presentación por lo menos unos 30 minutos y después puede haber algún tiempo para preguntas. Primero, hablemos entonces del dilema del innovador. Y, y esto lo voy a decir algo en primera persona. De hecho, ahí pueden ver, estoy sacando la foto, aparece mi silueta. Hace ya varios años, esto fue exactamente el año 2015, ya casi 9 años, eh, en Latinoamérica, una empresa quería hacer un diagnóstico al sistema de gestión de I+D+I. Eran bastante avanzados, ¿no? Para esa época. Y cuando ingreso a la oficina, veo este letrero que dice, esta empresa no admite errores, ¿no? Y es real. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿ustedes en su empresa, en sus organizaciones, admiten errores? ¿No? Es una pregunta que quizás hace un tiempo hubiéramos sido tajantes, diciendo, no, nosotros no permitimos errores, porque la calidad es lo primero. Pero la innovación nos ha abierto un nuevo campo, que pensamos que sí es posible fallar y no solamente posible, sino que también muchas veces es necesario probar. Lo interesante es que el error en la naturaleza, que es el error de copia genética, cuando se copian los genes y se produce un error, se produce realmente una mutación. Realmente la mutación es un error de copia genética. ¿Y qué pasa con las mutaciones? La mutación permite la evolución en la naturaleza. O sea, si no hubiera este error de copia, realmente no habría evolución. De hecho, se dice que los dinosaurios sucumbieron porque justamente no evolucionaron, como que habían alcanzado su máximo grado de desarrollo y no fueron cambiando. Lo interesante también es que si lo miramos desde la tecnología particularmente, hay un paréntesis, no toda innovación es tecnológica, pero como paradigma, la tecnología también se nutre de esto, dice, y la evolución es la base de la adaptación. O sea, realmente, tanto en la biología como en la tecnología, es necesario este mecanismo de evolución, este mecanismo de cambio, de adaptación. ¿Y qué es lo interesante? Es que hoy día, ya hace bastante tiempo, esto ya no es ninguna novedad, ¿no? El entorno competitivo se va acelerando cada vez más, ¿ah? Eso a través de la instantaneidad, de las telecomunicaciones, de la globalización. Entonces, la aceleración del entorno competitivo exige que vayamos cada vez más rápido, estamos compitiendo de manera abierta con todo el mundo, ¿no? Y Darwin, que planteó la teoría de la evolución, dice justamente, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que se adapta mejor al cambio. ¿Ah? Realmente el mecanismo evolutivo, el mecanismo de adaptación, es necesario, fíjense, no solamente en la biología, no solamente en la tecnología, sino que también en las empresas. Lo que tenemos que lograr realmente es poder adaptarnos como un ser vivo. Necesitamos que las empresas tengan lo que se denomina robustez adaptativa, o sea, que rápidamente pueden adaptarse a estos cambios que están en el entorno, si no, no van a sobrevivir. Darwin dice, ¿no? Para lograr la sobrevivencia de las especies se necesita la generación de un número abundante de mutaciones aleatorias. Luego, las que son seleccionadas permiten la adaptación y finalmente sobrevivir la especie. Si cambiamos algunas palabras, podemos ver que este concepto es totalmente adaptable para las organizaciones. Diría, para lograr la sobrevivencia, la sostenibilidad, el crecimiento de las organizaciones, se necesita la generación de un número abundante de ideas, de innovaciones. Realmente las innovaciones, las ideas son las que nos permiten pavimentar este camino evolutivo y adaptarnos a lo entorno.
Tanto es así que en cualquier escuela de negocio, hoy día se habla de esto, ¿no? Que la capacidad adaptativa es realmente la meta estratégica y la innovación es su función principal. La pregunta hoy día no es si hacemos o no innovación, sino qué tipo de innovación voy a hacer, cuál va a ser el grado de novedad y qué posición competitiva. Es decir, la innovación es la estrategia. ¿Ah? Y aquí yo sé que hay gente que también de sistema de gestión. Los sistemas de gestión realmente parten desde abajo en general, desde la operación, desde la parte de calidad, por ejemplo, o medio ambiente y antisorno. La innovación es una norma diferente que realmente parte desde arriba, desde la estrategia, porque es realmente la estratégica. La innovación no es algo que podamos delegar a un encargado de innovación, sino que tiene que eh, ser muy cercano con realmente el posicionamiento estratégico de la organización. En este contexto, entonces surge algo que se le denomina el dilema del innovador. ¿Ah? El dilema del innovador tiene que ver con qué camino seguir. ¿Avanzo por aquí o avanzo por acá? Esos dos caminos se reflejan en exploto el negocio tradicional, o sea, me dedico a hacer lo que estoy haciendo hoy día, o me voy a ir a explorar lo desconocido. Hay una matriz por ahí que se habla, ¿no?, de la matriz BCG, de Boston Consulting Group, que habla de la diversificación de mercado, por ejemplo, en los mercados vaca, ¿ah? O los productos vaca, los productos perros. Los productos vaca son los que me dan la caja, ¿no? Pero también tendríamos productos estrellas que me pueden hacer crecer y tienen un buen posicionamiento competitivo. La pregunta, ¿cuándo me dedico a una cosa? Porque en el día a día a veces no podemos dedicarnos a tantas cosas, solamente a la operación. Entonces, eso es el dilema. Entonces, este planteamiento indica que las organizaciones deben ser ambidiestras, o sea, deben tener capacidad de explotar las capacidades actuales sin dejar de explotar las nuevas oportunidades para desarrollar el futuro. O sea, no basta solamente dedicarse a lo del día a día, sino que hay que estar viendo lo que viene en adelante. ¿Ah? Entonces, estos autores, ahí está Charles O'Reilly y Michael Tuchman, dice que la dualidad operativa conduce a un mayor rendimiento organizacional. O sea, explotando los modelos comerciales existentes y también explorando las nuevas oportunidades de mercado. Y esto se hace a través del fomento de la innovación. Un caso conocido, el caso de Walt Disney, por ejemplo. Walt Disney, nosotros lo conocemos originalmente por la combinación de parques, de experiencias y productos en general relacionados con esta imagen, ¿no? Productos de consumo. Luego, esto ha evolucionado hoy día al streaming, ¿no? Tenemos canales de Disney en la cual podemos ver las películas y podría haber un tercer tipo de servicio que tiene que ver con tomar capacitaciones, por ejemplo, en tipo vía streaming, utilizando toda la imagen de marca de Disney y todo el conocimiento de Disney. Si esto lo pensamos con el dilema del innovador, podríamos decir, bueno, Disney se ha planteado aquí tres grandes horizontes, que es el horizonte número uno, explotar el negocio tradicional, por ejemplo, los parques temáticos. Segundo, explorar negocios adyacentes, o sea, que no están o sea, que están vinculados, pero se alejan un poquito más. ¿Ah? Son productos y servicios nuevos para la compañía. Y finalmente, explorar áreas de innovación totalmente nuevas, que podrían ser en este caso para esta compañía innovación disruptiva. Veámoslo entonces particularmente cómo lo hace Disney. Disney entonces, el negocio tradicional serían los parques temáticos, el negocio adyacente sería el streaming y la innovación disruptiva sería esta formación para liderazgo o líderes utilizando toda la expertise y la imagen de marca de Disney. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. O sea, si decimos, ¿cómo transformar el negocio no podemos transformarlo dedicándonos a hacer lo que siempre hemos hecho, sino tenemos que plantear que existen otros horizontes en el futuro. Esto también lo podemos conocer como la matriz de la innovación, ¿cierto? Tenemos el core, tenemos que optimizar los productos existentes, tenemos que expandir a nuevos negocios y finalmente transformarlos. Habría una regla, habría una regla recomendada, la regla 70-20-10. ¿Qué quiere decir esto? Es que me puedo dedicar 70% al núcleo, 20% a lo adyacente y finalmente un 10% disruptivo. Eso va a depender, esta mezcla va a depender del tipo de organización. Para alguna organización a lo mejor un 10% es mucho, por ejemplo, una institución pública que hace innovación, es muy difícil
que de un día para otro su presupuesto se amplíe e involucren temas nuevos, ¿ah? Generalmente son temas de inversión. En una empresa, una startup o una empresa con base tecnológica, probablemente va a ser al revés, el 70% va a ser totalmente disruptivo. Eso tienen que decidirlo. Pero lo que está de base es que para poder hacer esto hay que incorporar dentro de la estrategia la innovación. Y ahí es donde surge entonces la normalización para la innovación. Primero, pongámonos de acuerdo. ¿Qué es innovación? Hay varias definiciones, ¿no? Innovación. Las primeras definiciones fueron de la OECD, y luego en todos los países se ha adoptado más o menos esa definición que dice que innovación es un producto, un proceso, un modelo de negocio o un cambio organizacional o un cambio significativo, indican, que crea valor, ¿ah? Eso sería la definición tradicional. ¿Qué es lo que pasó? Es que surgió la nueva norma ISO 56000, la familia de normas, indica que la innovación tiene que ver derechamente con la creación de valor. ¿Y qué es la creación de valor? El diferencial, ¿cierto?, entre los beneficios y los recursos utilizados. ¿Ah? La idea es que los beneficios sean, por supuesto, mayores que los recursos utilizados. Y de esa forma podemos crear valor económico, por lo cual la innovación sería, como dice ahí, entidad nueva. Entidad se refiere a un producto, un proceso, un modelo de negocio o lo que sea, nueva o modificada que crea o redistribuye el valor. Por lo cual, si conocemos del ámbito calidad, que calidad es satisfacer al cliente, medio ambiente es cuidar el medio ambiente, ¿cierto? La 14.000, o en antisoborno, hoy día estamos hablando que tiene que ver con reducir los riesgos de antisoborno. Innovación realmente es crear valor. Por eso, entonces, tiene que ver con un tema bastante estratégico, ¿no? Ahora, vamos bajando y hablamos de innovación ahora. ¿Qué tipo de innovación? La verdad es que hay distintas formas de abordar la innovación, dependiendo de dónde lo estemos mirando, desde el foco, de la novedad, del origen, la categoría. Por ejemplo, si hablamos del foco, vamos a hablar de innovación de producto, vamos a hablar también de innovación de proceso, innovación de modelo de negocio o innovación del modelo organizacional. La que sería más atractiva y más conocida, incluso por los fondos tanto públicos como privados, sería la innovación de producto. Producto o servicio, ¿ah? Entendido como resultado de un proceso. Esa es la principal. Y por supuesto, la de proceso también es muy buena y necesaria, sobre todo cuando hablamos al interior de la organización, pero siempre está vinculada con este y finalmente el modelo de negocio, que sería cómo reorganizamos la estrategia y los componentes de la estrategia de negocio. Otra forma de mirar la innovación tiene que ver con el grado de novedad. Esto tiene que ver con las curvas Esser de Schumpeter, ¿ah? Que nos habla de que realmente la innovación es una actividad que genera un agente, que en este caso es el emprendedor o el empresario, destruyendo creativamente lo que había en el pasado. Y para eso dice, una innovación se introduce, crece, se desarrolla y finalmente declina, ¿ah? Y eso es lo que llamamos el movimiento a lo largo de la curva, la innovación incremental. La mayoría de las innovaciones que hacen las empresas son incrementales, crean valor, pero es paso a paso. Luego tenemos la innovación disruptiva. La innovación disruptiva realmente es un salto cualitativo en la cual desaparece el producto o la tecnología anterior y se crea algo nuevo. Y finalmente tenemos la innovación radical que surge desde la nada. Entonces esa sería una segunda forma de entender la innovación. Y una tercera tiene que ver con el origen, de dónde viene la innovación. Podríamos decir que la innovación puede venir de la tecnociencia, del desarrollo científico, y ahí vamos a hablar de la I más D. Hemos hablado de la palabra innovación, pero también se conoce como I más D más I, ¿no? Que hace el énfasis en que esto proviene de la parte científica. Pero también tenemos la innovación basada en el mercado. Entonces, realmente una organización podría tener ambas. Podría partir de una innovación desde el mercado y jalar, ¿cierto?, a el conocimiento científico y resolver, especialmente con innovaciones disruptivas, ese problema. En una universidad, en un centro tecnológico o una empresa de base tecnológica, probablemente va a ser mucho más fuerte de eso. Una empresa comercial probablemente va a ser esto. Una institución pública, por ejemplo, lo más importante va a ser la experiencia del usuario. Entonces, tenemos otra forma de categorizar. Hay un esquema que habla del nivel de madurez tecnológico. Esto fue creado por la NASA, y que habla en qué etapa se encuentra el desarrollo de una tecnología. Esto se conoce como nivel de madurez tecnológico, en inglés los TRL. ¿Por qué lo mencionamos? Porque de alguna forma los TRL nos van planteando el paso
desde la I más D hasta la innovación. Los que lo conocen pueden recordar que TRL1, que es investigación básica, diríamos, por ejemplo, la identificación de un fenómeno sorprendente que quizás no tiene una explicación, pero podríamos repetirlo, lo pasamos al laboratorio, hacemos prueba de demostración, lo transformamos en sistema y finalmente lo llevamos a mercado. Entonces, también es importante identificar que podemos pasar por distintos estadios de la innovación. Esto no es necesariamente lineal, ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en ese contexto, llegamos a las normas de I+D+I. La primera norma en el mundo son las familias de normas UNE 166.000 de AENOR, ahí por el año 2002, ya hay más de 22 años, AENOR trabajando con normas de innovación. A partir de ahí se crearon las normas europeas y finalmente las normas internacionales, ya, con reconocimiento mundial, la ISO 56000. Profundicemos un poquito más en esto. Las normas UNE 166.000 realmente es una familia en la cual la principal es la 166.002, que es el sistema de gestión de I+D+I. Luego tenemos una norma de definiciones, una norma de proyectos, una norma de vigilancia y una norma de transferencia. ¿Qué ha pasado? Es que ha surgido el comité técnico de las normas ISO de innovación, en la cual AENOR participa directamente, y de hecho también se han conversado la experiencia que tiene AENOR y se han creado la familia de normas ISO 56000. Actualmente tenemos la ISO 56002, que sería el equivalente a la UNE 166.002, y tenemos otras normas específicas, por ejemplo, de propiedad intelectual, de inteligencia estratégica, de herramientas y métodos, etcétera. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Es que en octubre del 2024, en 2 meses más, va a salir la norma certificable de ISO de innovación que se denomina ISO 56001. ¿Qué pasa entonces con las normas UNE 166.002? Se alinean y finalmente los que estén certificados con UNE 166.002 con AENOR van a hacer la transición hacia la certificación del 56.001, por lo cual se unifican simplemente los certificados. Vamos a ver el detalle que son realmente muy parecidas a ambas normas. Hablemos entonces del sistema de innovación. Hemos hablado de qué es innovación, del dilema del innovador, de los horizontes de innovación, hemos hablado de los tipos de innovación, ahora de la normalización. Entonces, hablemos del sistema. Todos los que estamos en el ámbito de la normalización y los sistemas de gestión, conocemos lo que se denomina como ciclo de mejora continua. El ciclo planificar, hacer, verificar, actuar, o también denominado ciclo PHBA, PDCA en inglés, o ciclo de Deming. Esto es normal para todos los sistemas de gestión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que el ciclo PHBA es una forma de aumentar el desempeño de los procesos a través del mejoramiento continuo para alcanzar las expectativas de los clientes. Y siempre vamos a tener una base sistémica, por ejemplo, ISO 9001. Pero no sé si recuerdan que al principio dijimos que el mundo se está acelerando y exige velocidad, por lo cual ISO 9001 y la mejora continua no es suficiente. ¿Qué pasa con clientes más exigentes y tiempos más escasos? Entonces se requiere realmente innovar, hacer saltos cualitativos, ¿cierto? La velocidad en que se mueve el mercado exige algo más que el mejoramiento continuo e ISO 9001. No obstante, hay una relación, para los que vienen en sistema de gestión. ¿Cuál es la relación? Es que el mejoramiento continuo de ISO 9001 es realmente la base tiene la misma lógica de la innovación incremental. Y aquí hay algo bien interesante porque siempre se confunde, bueno, oye, ¿lo que estoy haciendo es innovación o realmente es calidad? Primero distingamos que calidad se mueve en el mundo de la conformidad de requisitos. ¿Recuerdan la primera lámina que decíamos, en esta empresa no se admiten errores? Bueno, ese concepto más bien es un concepto de calidad. Cometer errores es un tremendo problema para la calidad y tenemos que tratar de llevarlo a 6 sigma, ¿cierto? O sea, casi cero error. Pero el mundo de la innovación es diferente, porque en innovación no buscamos conformidad con un requisito, sino que queremos crear algo nuevo. Y eso nuevo no existía, por lo cual no podemos decir que había una especificación. Entonces,
¿Cuál es la diferencia realmente entre calidad e innovación? La palabra clave es incertidumbre y particularmente la incertidumbre técnica o el riesgo técnico. ¿Qué sería el riesgo técnico? La incertidumbre técnica sería la falta de conocimiento técnico para resolver este desafío. No estamos hablando de la incertidumbre o riesgo de comercial, financiera, operativa, no, sino la incertidumbre de conocimiento, es decir, no sé hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuándo tenemos innovación? Cuando existe un grado de incertidumbre técnico y de hecho, al revés, si decimos, mira, en realidad no, aquí no hay sabemos exactamente cómo hacerlo, no hay innovación. De hecho, si uno postula un fondo público y uno dice, mire, esto lo tengo clarísimo cómo hacerlo, solamente pásame el dinero, le dice, bueno, vaya al banco. Nosotros financiamos innovación donde hay incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mientras más alta la incertidumbre, realmente vamos a hablar, por ejemplo, de desarrollo científico, de la innovación que proviene del desarrollo científico, y ahí vamos a hablar de la innovación de tipo más bien radical, ¿ah? De I más D científica. Luego podemos decir, mira, en realidad no es tan incierto, hay cosas que sabemos, hay otras que no sabemos, entonces podría ser al medio, ¿no? Yo le puse aquí como la innovación disruptiva. Y finalmente, mira, en realidad sabemos en general cómo hacerlo, salvo un pequeño detalle, entonces eso podría ser la innovación incremental. Y aquí al final, aquí o al comienzo, estaría lo que se denomina como el mejoramiento continuo. Por lo cual, el mejoramiento continuo podría ser un tipo de innovación con bastante poco grado de novedad, bajo riesgo técnico, pero una organización podría implementar un sistema de gestión con ese enfoque. Y otra organización podría decir, no, nosotros queremos ir con el máximo riesgo técnico y hacer innovaciones a nivel radical basadas en ciencia. Ese es un concepto que es importante porque la norma nos pide establecerlo. ¿Cuál es el tipo de innovación que yo voy a realizar? Entonces, llegando a esto, decimos, ¿cuál es la base del proceso de innovación? La base del proceso de innovación es la generación de ideas, ¿no? U identificación de oportunidades o identificación, la norma le llama intenciones. Por ahí también hablan del insight. Y estas ideas son como semillas, ¿no? Esas semillas después se transforman en proyectos o prototipos o pilotos o mínimo viable y finalmente se crea valor. Esa creación de valor puede ser económica y también social, porque también existe la innovación social. Esta secuencia de paso, que hasta ahora es lineal, es realmente la base de lo que se conoce de innovación como el funnel de innovación o el embudo, ¿no? En la cual se genera un número abundante de ideas que se van filtrando hasta obtener un resultado. Recuerden en Darwin, ¿no? Para lograr la sobrevivencia de la especie se requiere un número abundante de mutaciones aleatorias, ¿ah? Las que se van seleccionando para lograr la sobrevivencia. En este caso, necesitamos que una organización tenga un número abundante de generación de ideas y ahí es donde es importante la cultura, porque ¿de dónde provienen las ideas? Las ideas provienen de las personas. Entonces, para eso hay que generar una cultura de innovación que propicie la aportación de ideas y finalmente un método que permita avanzar, sistematizar, corregir, filtrar hasta llegar a un resultado que cree valor, ¿cierto? Bueno, esto que se ve bastante lineal, hay algunos métodos que son muy conocidos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el design thinking, ¿no? Muchos me dicen, bueno, pero el design thinking es mejor que las normas de innovación. No, no tiene nada que ver. Estas herramientas se integran. Lo que nos ofrece un sistema de innovación es un marco sistemático, así como un Lego, por decir, en la cual yo voy colocando distintas herramientas. Podría colocar el design thinking como el proceso de innovación, es el que yo utilizo. El design thinking sirve muy bien para producto, no tan bien para servicio, es mejor en producto. Y hay casos en los cuales realmente no sirve, por ejemplo, para el desarrollo científico. Un científico no va a ocupar design thinking, ocupa métodos científicos directamente. Otro método, por ejemplo, o el modelo de Gartner, que parte por una parte de Design Thinking, luego sigue con el Startup y herramientas de agilidad. Este modelo también se puede integrar particularmente en el capítulo 8 de operación de la gestión de I+D. ¿Qué nos dice entonces las normas? Aquí vamos a ir directamente a la norma de gestión de innovación, que sería la nueva 56001, que sale en octubre, y la antigua 166002. Lo que dice es que el proceso de innovación puede, o debería, porque es más bien una recomendación, ser de esta manera.
en la cual, por una parte, hay intenciones de innovación, intenciones de dónde yo me quiero posicionar, dónde quiero mejorar, dónde quiero aportar valor. Esas intenciones pasan por una etapa de identificación de oportunidades, ya sea del mercado, del cliente, de los procesos internos, de la competencia, colaboración, lo que sea. Creamos un concepto. Aquí es bien interesante porque de alguna forma delinea una especie de design thinking, ¿ya? Porque también habría como el prototipo, ¿no? Que hablamos en design thinking. Validamos el concepto puede ser ya sea a nivel de baja resolución, a nivel conceptual, o puede ser derechamente un mínimo viable. Bien, sí, estoy de acuerdo ahí, Héctor. Claro, no es un método de gestión de innovación, es una herramienta como tú dices. Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, luego se desarrollan las soluciones, que sería en algunos casos un proyecto, y finalmente se explotan los resultados a través de transferencia, licenciamiento, puesta al mercado, ingreso al proceso, como sea. ¿Qué es lo interesante? Es que la norma, primero, esto no lo prescribe, es decir, no es un debe, no es una obligación, sino que recomienda estas mejores prácticas de los expertos a nivel mundial que se han reunido y dicen, mira, este es más o menos la línea. Y lo interesante es que no es lineal, si se fijan, es iterativo y circular, como realmente es la innovación. La innovación, como se mueve la incertidumbre, necesita esto de prueba y error, ir, volver, etcétera, ¿ya? Entonces, ese sería el proceso de innovación que nos plantea la norma. Ahora, si esto lo enfocamos en un sistema, lo enmarcamos en un sistema, recordemos que un sistema es un conjunto de elementos que interactúa. ¿Qué elementos interactúan en un sistema de gestión? Procesos, interactúa información, interactúa recursos. Entonces, este proceso de innovación que hemos visto antes se inserta en este sistema bajo una lógica de lo que son todos los sistemas de gestión. En este caso, sabemos que los sistemas de gestión tienen 10 capítulos, en la cual uno, 2, 3 son capítulos introductorios, y a partir del 4 comienzan las obligaciones, ¿cierto? Capítulo 4 contexto general, 5 liderazgo, temas de la alta dirección, 6 planificación, por ejemplo, el análisis de riesgo, 7 apoyo, proceso, por ejemplo, la vigilancia e inteligencia, un proceso de apoyo, 8 la operación, donde está el proceso que acabamos de mostrar. 9 la evaluación. Y 10 mejora. Entonces, todo lo que es lo que hemos pensado en innovación se insertan en este esquema y ahí ya tenemos el despliegue. Cada uno de los requisitos tiene a su vez sus subrequisitos. Particularmente esta es la UNE 166.002. Por ejemplo, podemos ver que el proceso operativo tiene proyectos y procesos y que es particular de la innovación, y otros aspectos particulares, por ejemplo, las normas tradicionales tienen el capítulo 7.5, en este caso tenemos 7.6, propiedad intelectual, gestión del conocimiento, colaboración, vigilancia e inteligencia. Entonces, lo principal estaría aquí, ¿no? Capítulo 8 y capítulo 7. No obstante, la lógica de la innovación, como dijimos, parte de la estrategia, realmente es la única norma que habla de crear una estrategia de innovación, derechamente, antes que de una política. Por lo cual, no se trata de tomar un sistema de gestión de calidad e insertarle cosas de innovación, porque ya sabemos, calidad busca el cumplimiento de especificaciones. Y en innovación podemos, o sea, buscamos las cosas nuevas y podemos no llegar a cumplir las especificaciones, por lo cual la lógica es diferente y no deberíamos tomar una ISO 9000 para transformarla en una innovación. Ahora, ¿qué es lo interesante? Es que esta norma ha servido de base para la ISO 56001-2024. Si se fijan, así como rápidamente, ¿cuáles son las grandes diferencias? Primero, es un reordenamiento de requisitos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 7 que teníamos 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, en ISO 56002 se mantiene la estructura de alto nivel y los aspectos de propiedad intelectual, vigilancia, se van realmente a recursos, ¿no? O sea, ustedes van a ver el capítulo de recursos, es súper extenso en ISO 56001, pero vuelve a hablar de los mismos temas que hemos hablado en las otras normas, que es propiedad intelectual, vigilancia, gestión del conocimiento. ¿Qué otras cosas son diferentes? Por ejemplo, el capítulo 8 tiene 3 capítulos. ¿Qué es lo que hace? Es que simplemente agrega este capítulo genérico de planificación y control y está por ahí, separa la parte de la iniciativa del proceso.
sea, una pequeña diferencia. Otro aspecto que hace énfasis de manera explícita en la cultura de innovación como un requisito. En la otra norma también está inserto. ¿Qué más? Habla del aspecto de las intenciones, ¿cierto? Intenciones respecto a la innovación que está vinculado con el alcance. No obstante, si bien hay una modificación de algunos capítulos, realmente los temas son los mismos. No hay gran diferencia. Esta norma se complementa con la que hasta ahora se conoce como la ISO 56002, porque hasta ahora era la más importante y hoy día pasa a ser simplemente una norma de recomendaciones para poder interpretar esta norma que es certificable. Entonces, tenemos más de 20 años ya trabajando en AENOR con normas de innovación y la lógica es bastante parecida. Estamos certificando ya algunas empresas, bueno, hemos ya bastante tiempo, pero también lo digo en Latinoamérica, se han certificado empresas que van a pasar inmediatamente a esta norma. Y hacia el final, implementación. Aspectos generales de la implementación. Siguiendo la lógica del planificar, hacer, verificar y actuar, podríamos decir que en la etapa de planificación tenemos que establecer el análisis de dónde estamos situados, por ejemplo, el contexto, saber qué requieren las partes interesadas, y esto transformarlo en la visión y estrategia que sería, hemos dicho, como esta norma va desde la alta dirección, desde la estrategia, es necesario establecer qué tipo de innovación voy a hacer, de producto, de proceso, modelo de negocio, qué grado de novedad, disruptivo, incremental, radical, y qué posición competitiva. Y luego se despliega, como otro sistema de gestión, los aspectos de política, planificación, objetivo riesgo, organización, operación, apoyo y finalmente todo el ciclo de evaluación y mejora. Algunos aspectos específicos de la innovación. Por ejemplo, cuando hablamos de intenciones y alcance, generalmente en los sistemas de gestión, por ejemplo, calidad, hablamos del alcance que es por proceso. En el caso de la innovación, no es por proceso, sino por áreas de conocimiento. Por ejemplo, si yo estoy en el rubro construcción, a lo mejor el área de conocimiento que me interesa es hormigón, particularmente. Entonces, todo lo que sería resistencia a material, ingeniería mecánica, por ejemplo, podría ser un área que nos interesa. Por lo cual, el alcance va a estar por las áreas de conocimiento que voy a trabajar en innovación. Por ejemplo, en este caso, pensando en un clúster automotriz, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas que se podrían aplicar como alcance en automotriz? Tecnología de los ordenadores, tecnología eléctrica, tecnología electrónica, tecnología industrial, tecnología de los materiales, etcétera. O sea, el alcance de una empresa dedicada al rubro automotriz podrían ser estas áreas de conocimiento. Para poder demostrar que cumple con los requisitos de la norma, tendría que demostrar que tiene a lo menos un proyecto por cada uno de estos temas. Porque eso es importante. En innovación, lo más importante es el portafolio de proyectos. Porque el portafolio de proyectos es el que le da sentido a que realmente estamos ejecutando un sistema de gestión de innovación. Otro aspecto muy importante en la innovación es la visualización del entorno, anticiparnos. Y eso se conoce como vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, vigilancia e inteligencia, y la norma ISO 56006, que es la específica de este tema, le llama Strategy Intelligence, es decir, inteligencia estratégica. Visualizar qué es lo que está pasando, tanto en tecnologías, tanto a nivel de mercado, a nivel legal, a nivel estratégico, competitivo, etcétera. Por ejemplo, es fundamental, si vamos a hacer una innovación tecnológica particularmente, conocer la clasificación internacional de patentes. Y ahí nos vinculamos con propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo quiero saber qué es lo que viene en el rubro automotriz o en la automatización, por ejemplo, yo tengo que identificar estos códigos que me permiten analizar las tecnologías específicas hacia esa área. Por ejemplo, ahí están en automatización. Por ejemplo, aspectos que son importantes, todo lo que es machine learning, sistemas de control, ¿no? Eso hay que vigilarlo justamente para no inventar la rueda. Recordemos que la innovación es adaptación, por lo cual estar viendo qué es lo que está pasando en el campo tecnológico nos va a permitir anticiparnos. Otro aspecto que está vinculado es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se trata de captar el resultado de la innovación a través de los activos intelectuales. Un activo podría ser, por ejemplo, una patente, podría ser un diseño, podría ser un trazado, etcétera. Y esta estrategia de propiedad intelectual tiene que conversar con la estrategia de innovación y esto a su vez con la estrategia de negocio.
Particularmente tenemos una norma ahí que es la ISO 56005, que nos habla de cómo organizar esta estrategia de propiedad intelectual. Otro aspecto que es importante tiene que ver con la transferencia tecnológica, ¿ah? Lo que la norma le llama explotación de los resultados. La explotación de los resultados podría ser ya sea porque utilizo la innovación al interior de la organización o la comercializo, llego al mercado, o por ejemplo si quiero transferirlo, quiero licenciarlo. Entonces hay una norma que esta se va a mantener, que es la UNE 166.008. La UNE 166.008 nos ayuda a establecer un proceso de transferencia desde la generación de los activos de I+D+I, luego la identificación de esos activos de transferencia, que no es algo fácil, créanme, no es algo fácil, la valorización y protección. Esto es muy interesante. Nadie puede transferir lo que no posee, por lo cual es un requisito sine qua non poder proteger el resultado de la innovación para poder transferirlo. Y aquí es importante la valorización. Y finalmente la incorporación del activo o la transferencia a través del licenciamiento. Entonces ahí tenemos otra norma que nos ayudaría, que es la UNE 166.008. Finalmente, la certificación. AENOR tiene más de 20 años certificando sistemas de gestión de I+D+I. Desde el comité técnico de ISO hay conversaciones, se está trabajando, por ejemplo, una norma que tiene que ver con las autorías, específicamente de innovación, que son diferentes. Y todo el bagaje, todo este conocimiento de por más de 20 años en innovación se traslada ahora hacia la nueva norma ISO 56001, por lo cual ya a partir del lanzamiento de la norma en 2024 van a ver que vamos a hablar directamente de la 56001 y todas las organizaciones que han sido certificadas bajo UNE 166.002 van a hacer su proceso de transición para simplemente reordenar, porque vemos que en el fondo no hay gran diferencia y van a tener la certificación en ISO 56000. Muy bien, esa sería la presentación. Ahí dejo los datos de contacto con el LinkedIn y no sé si hubiera alguna consulta, estamos disponibles. Gracias.